rey lo que estaba pasando, que la tierra de sus padres estaba sobre el muro, estaba desbaratado, estaba en ruinas y que el cordón estaba quemado. Él le cuenta esto al rey. ¿Y qué pasaba en ese tiempo? El pueblo también en ese momento se había desanimado. ¿Qué pasa cuando estamos frente a luchas, a problemas? Comienza el desánimo en el pueblo, ¿no? Comienza el desánimo en nosotros. Y muchas veces nos detenemos en medio de las ruinas. Muchas veces el Señor comienza a hacer obra en nuestras vidas. Comenzamos comienza una obra de reconstrucción de nuestras vidas, y por algún motivo, en alguna circunstancia que comenzamos a desanimarnos y a estar indiferentes. Porque el pueblo en ese tiempo allí estaba, digamos, ya había salido de la cautividad, pero aún sus mentes como que habían quedado cautivas por el mismo hecho de lo que había pasado. Entonces dice que al comentar en esta condición al rey Nehemías, entonces el rey es como que le habilita para que él vaya a la ciudad y comience la reconstrucción de todo lo que estaba roto, de lo que estaba desarmado. No solamente que le da permiso, sino que le da los recursos, le da maderas para que pudiera colocar nuevamente los portones y para que pueda hacer el trabajo, y le da cartas para que nos dejen pasar los gobernantes para llegar a la ciudad. Ahí vemos, ¿no?, que la gracia de Dios aún tocando al mismo rey, y cuánta gracia él había hallado delante de los ojos del rey para que él le permitiera hacer esto. Amén. Ahí destacamos, ¿no?, primero, que siempre hay alguien que debe ser el primero que dé la punta en humillarse. A veces no necesariamente nosotros hemos pecado, sino que muchas veces nuestros antepasados o en el pueblo, cuántas veces él aquí oraba y decía: hemos pecado, no decía ellos han pecado, hemos pecado, y él se entristeció. Entonces vemos primero que una necesidad de humillación para comenzar una reconstrucción. Tantas veces, ¿no?, que a veces Dios nos hace libre, como decía recién, y viene algo que nos golpea, y la reconstrucción de eso que Dios estaba haciendo se detiene. Y eso a veces produce en nosotros que vivamos en ruinas, que vivamos entre escombros, y en ese caso Dios no puede reconstruir lo que Él quiere hacer, porque viene el desánimo, viene la indiferencia. El pueblo estaba como cautivo en sus pensamientos, estaban libres, pero tenían sus mentes cautivas. Y vemos aquí que una vez que Nehemías halla la gracia ante el rey y le permite poder viajar, él va hacia, digamos, la ciudad, y podemos ver en Nehemías 2:17 al 18, la palabra del Señor dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edificamos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos, así esforzamos sus manos para bien. Amén, la palabra del Señor. Podemos ver cómo Nehemías viaja a la ciudad y le habla al pueblo y le dice: vosotros veis el mal en que estamos, que está desierta, que sus puertas están consumidas por el fuego. Le dice: miren cómo en la condición que están, ¿no?, como que como que le da ánimo, le dice: tomen manos, tomen fuerza a sus manos, comencemos
reconstruir, como no podemos seguir en esta condición. Entonces ahí vemos una de las cosas que veía que muchas veces los siervos del Señor, Dios lo usa en ese sentido, que nos dice, a través de la palabra del Señor nos hace ver por medio de su palabra la condición en la que está nuestra vida, que a veces quizás no nos damos cuenta por muchas circunstancias en las que estamos, pero quizás estamos rodeados de ruinas y estamos quizás nos conformando a eso, pero el Señor en este caso le decía al pueblo a través de su siervo, le decía: tengan ánimo. Dice que sus manos tomaron fuerza y se comenzaron la reconstrucción, y que designaron a personas, a cada área, digamos, que se reconstruya una parte. Amén. Qué bueno que escuchar justamente la palabra de Dios con mansedumbre, aun cuando sea difícil aceptarla, que cuando el Señor nos dice, mira, hay cosas que aún tengo que limpiar, hay cosas que quizás aún están ahí y no permiten que yo te restaure por completo. Y reconstruir o volver a edificar requiere un esfuerzo. Ellos tuvieron que esforzar sus manos. Requiere una determinación, una decisión para poderlo hacer. Amén. Luego dice la palabra del Señor en Nehemías 4, 17. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolarizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y a hacerles daño. Aquí vemos que cuando el pueblo comenzó esa reconstrucción, tenían que poner, no solamente animarse, esforzarse, sino que tenían que enfrentar una dificultad. Acá vemos que cuando el pueblo comenzó, dice que esta gente, Sanballat era gobernador de Samaria y Gesén era gobernador de Negev. Eran gente, digamos, que tenía un puesto, digamos, importante. Y si nosotros escudriñamos la palabra, los samaritanos eran como parte también del pueblo, eran parte del pueblo del Señor. Nada más que, ¿qué pasó? Antes, cuando todo el pueblo fue cautivo, también se mezclaron. Hubo mucha gente que se mezcló y sus pensamientos también, así como se mezclan, también sus pensamientos se contaminaron. Ellos aún podemos ver que en el pueblo del Señor vamos a recibir también, por decir, ataques, y desde afuera también vamos a recibir ataques cuando el Señor quiera reconstruir de nuevo cosas en nuestras vidas, que no es fácil cuando el Señor quiere hacer algo, el enemigo va a querer golpear, va a querer destruir eso, lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, después en una parte decía que esta gente hacían escarnio, o sea que significa burlarse tenazmente, o sea que hacían palabras o acciones que querían poner de forma ridícula a otros, y era como una intención, no era una, sabemos que la burla no es del Señor, ¿no? Que es del enemigo, pero ellos se burlaban con una intención como de que algo iban a hacer, como que esto no iban a poder reconstruir el templo así por las murallas así por así. Y vemos entonces que cuando, como decíamos recién, que cuando el Señor quiere hacer algo, se va a levantar gente, se va a levantar el enemigo. Puede primero que se vaya a querer burlar para desalentarnos, para decir no sigan, esto no tiene
sentido. ¿Qué creen? De que del polvo se van a levantar las ruinas. De alguna forma el enemigo nos pone argumentos en nuestra mente, en nuestro corazón, que no vamos a poder, y quiere de nuevo traer el desánimo, quiere de nuevo a querer robarte el ánimo para que podamos seguir así. Y cuando no puede por esa forma, usa otros medios, porque acá ya cuando en el capítulo, versículo 8 dice: y conspiran todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ya no solamente era una burla o un pensamiento, sino ya lo querían hacer de hecho. Ya su corazón se había enfurecido, dice que se encolerizaron, dice que se airaron, se pusieron furiosos. Ellos no querían que esas murallas sean levantadas, porque ¿qué implicaba? Que las murallas sean levantadas, que Jerusalén quedara completamente cubierta en contra del enemigo. Eso es lo que implicaba una protección. Los pueblos hacían sus murallas para que cuando viniera el enemigo no hacían como una torre, y allí podían ver cuando venían y sean atacados. Pero ¿qué pasaba si la muralla estaba rota? Si los portones estaban quemados, había espacios que estaban vacíos, había lugares que estaban aún, digamos, descubiertos. ¿Y qué pasa con nuestras vidas cuando tenemos una muralla que está rota? Que tenemos cosas que todavía el Señor no ha podido modificar, no ha podido cambiar, que quizás estamos, algunas cosas están cercadas, pero otras están rotas, estamos en medio de ruina. ¿Qué pasa? Por eso que el Señor quiere reconstruirnos, quiere, digamos, volver, digamos, a traer esa reconstrucción completa a nuestras vidas, porque si nosotros nos reconstruimos, el enemigo no puede venir a meterse por esos espacios. Él no puede, entonces Él no va a querer una restauración en tu vida, en tu familia, en tu ministerio. Él no va a querer una reconstrucción en las cosas que aún traemos de nuestra niñez, de nuestro pasado, porque hay ruinas que las tenemos desde aún del vientre de nuestra mano. Entonces, por eso era importante esa reconstrucción de lo que el Señor quería hacer con su pueblo. Y cuando su pueblo, su iglesia, se mete para hacer un proceso de restauración, el enemigo va a querer venir, a querer parar la obra por medio de burlas y luego por medio de querer meter ahí de que ya le querían hacer daño. Entonces, ante esto, que el siervo Nehemías seguramente le pidió una dirección al Señor de lo que tenía que hacer en ese tiempo, cuál era el movimiento que tenía que hacer. Entonces, en Nehemías 4:13 dice: entonces, por las puertas bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y el 16 dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con la mano trabajaban en la obra, y en la otra mano tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Entonces vemos que el Señor le da una estrategia al siervo. Dice que en los lugares donde estaba descubierto, ¿qué puso? Puso las familias completas, pero las dejó hacia la derecha, no. Se las armó, dice que estaban con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos.
Nosotros sabemos lo importante que es el significado de la espada, ¿verdad? De la palabra del Señor. Entonces ellos ante la invasión, ver que el enemigo quería venir, aún no había venido, pero ante ver que el enemigo quería venir a destruirlo, ellos, todos esos huecos que estaban ahí, fueron cubiertos por sus familias. Y si uno después lee todo el capítulo, ve que por un momento se detienen, pero cuando el enemigo como no prosperó lo que quería hacer, no es que Nehemías dijo vayan a trabajar y nos desarmen, no, dice que él mandó a los que trabajaban, los carreros, pero dice que todos tenían la espada ceñida a sus lomos. Entonces, ahí tenemos que ver que en los procesos de reconstrucción, de restauración, tenemos que estar más alertas que nunca, tenemos que tener la espada, que hablan que tienen coraza, que tenían lanza. Después, si ustedes quieren investigar en su casa en Efesios, el libro de Efesios, ahí hablan de toda la armadura que el Señor nos ha dado a nosotros como hijos ante, digamos, los dardos del enemigo, todo lo que viene a nuestra mente, lo que es el escudo, lo que es la coraza. Entonces, qué importante que nosotros en todo tiempo estemos armados, que tengamos la espada. Y si tenemos esa espada, ¿en qué condiciones está? ¿Acaso está oxidada porque no la utilizamos? ¿Acaso nuestra armadura hace tiempo que no le hacemos un mantenimiento? Qué importante, porque yo me imagino si el enemigo venía y sus espadas no estaban en condiciones, aún así los iban a derribar, pero seguramente que ellos se debieron preparar, tuvieron que afilar sus espadas, tuvieron que estar atentos. Y si uno sigue leyendo, dice de que había vigilantes de día y de noche, y que los jóvenes junto a Nehemías dice que no se sacaban los vestidos solamente para bañarse. La palabra dice el Señor que solamente sacaban sus vestidos, y yo creo que esa vestidura era que estaban preparados, o sea, en todo momento, para que si el enemigo venía, ellos estaban atentos. Aquí estamos y estaban juntos. Luego dice en el versículo 18, como estamos leyendo, porque los que edificaban, cada uno tenía una espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y les dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por vosotros. Ahí el siervo Nehemías estaba diciendo que cada uno estuviera en sus puestos de trabajo, estuviera con su lanza, estuviera preparado, pero decía que cuando sonara la trompeta, todos juntos, que vinieran todos juntos, y que el Señor estaría junto a ellos. Eso que está llamando, está hablando de la trompeta, de una convocatoria, estar juntos. Por eso, qué importante es cuando el siervo del Señor en todas las iglesias llama a su pueblo para que pueda estar juntos en oración, en ayuno, en congregarse. Qué importante es, porque no podemos ser unos llaneros solitarios, no podemos estar separados del cuerpo. Imagínense si alguno se quedaba por algún lugar solo y el enemigo venía, ¿qué pasaba con esa persona, con esa familia? Iban a ser destruidas. Entonces, por eso la importancia de la trompeta, de llamado a su iglesia, que se reúnan, que estén unidos, que estén juntos, que estén armados, que estén en ayuno, en oración, en vigilia, porque ellos dicen que tenían vigilantes de día y de noche. No es que todos iban a dormir, sino que siempre había gente alerta. Y no solamente durante una reconstrucción, si seguimos viendo en la historia, dice
velando y estar atento a los tiempos que estamos viviendo, a los tiempos de lo que espiritualmente está viviendo su iglesia. No es tiempo para estar durmiendo, no es tiempo para estar desarmado, es tiempo de tomar toda la armadura de nuestro Señor. Es tiempo que ante el llamado podamos venir a los pies, no solamente aquí en la iglesia, sino cuando el Señor toca la trompeta y nos diga: este tiempo para ti es de ayuno, este tiempo para ti es de oración. Prepárate porque para tu familia viene una prueba grande. Prepárate porque quizás el Señor nos advierte en tiempos: tienes que ayunar, tienes que orar, y a veces decimos: Señor, ¿será que tenemos que ayunar? Señor, háblame si yo tengo que hacer tal cosa. Y ya es tiempo de podernos preparar para que el Señor pueda sacar todas esas ruinas, esos escombros, todo lo que no sirve, para que el Señor pueda reedificar su casa. Y vemos que durante no solamente este tiempo, sino el tiempo de antes, siempre hubo gente que no escuchó, no obedeció al llamado. La palabra del Señor dice que cada pueblo, lugares o los que estaban alrededor se encargaron de una parte de reedificar las murallas. Y dice que había algunos que no quisieron, que eran grandes de esa zona. Entonces vemos que el Señor siempre va a hablar. El Señor siempre a toda su iglesia, a todo su pueblo, y va a haber gente que no quiera hacerlo. Pero había unos que se ofrecieron a hacer el doble de trabajo. Y ahí vemos, ¿no?, cuando se toma el compromiso del Señor, que muchos van a querer ser reconstruidos y otros no van a querer obedecer a ese llamado. Qué importante que en nuestro corazón, cuando el Señor nos esté llamando a un proceso, podamos decir: sí, Señor, acá está mi corazón, acá están mis ruinas, Señor. Sé que tengo que esforzar mis manos, sé que tengo que esforzar mi vida, y que quizá me va a costar tiempo de mi trabajo que tenga que dejar, o tiempo de sueño, o tiempo de esparcimiento, tantas cosas, pero tengo que estar preparado para cuando el enemigo venga a mi vida, que venga a mi familia, a mis hijos. Y aquí vemos que la palabra no llamó al padre, no solamente llamó a la madre o a los hijos, dice que el Señor llamó a las familias completas que se pongan en el lugar donde están los espacios vacíos. Por eso la importancia no solamente de nosotros, del padre, de la madre, sino que también que podamos traer a nuestros hijos a la iglesia, que se empapen de su presencia, aun cuando ellos quizás parece que no entiendan. Y si vemos que en este tiempo, que muchas veces el corazón del pueblo se desanima, nos desanimamos por ciertas circunstancias que nos pasan, pero no ha sido la primera vez ni la última. El Señor vez tras vez hablaba a su pueblo, que el Señor quería hacer cosas. Si vemos en Primera de Reyes 18:21, yo busqué una en la NTV. Primera de Reyes 18:21, y dice así la palabra del Señor: Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en un absoluto silencio. Aquí vemos que no solamente en este tiempo, sino a mucho tiempo, el Señor hablaba a su iglesia de
porque se encontraban siempre pensando entre dos pensamientos. Seguían pensando si seguir al Señor, si no seguir al Señor. Y así muchas veces me veía reflejado en nosotros, en mi vida también, que muchas veces estamos pensando, pensando de que si tengo que estar armado, si tengo que dejar este pecado, si Dios me habla para hacer esto, si veo mi ruina y a veces quizás no quiero esa reconstrucción completa en mi vida, a veces por pecados que no puedo dejar y me quedo en esa condición. Y el Señor acá, al pueblo de Israel les se había cansado diciendo: ¿hasta cuándo estaréis en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo estaréis titubeando? Pero el Señor vemos que en distintos periodos Él siempre nos está desafiando a seguirle verdaderamente, a sacrificarnos, porque la reconstrucción de nuestras vidas a veces tiene que haber una determinación firme en nuestra vida, una determinación de decir: sí, Señor, aquí estoy, aquí están mis ruinas, aquí está mi condición, mi pecado, esta cosa que no me deja que mi vida sea reconstruida, que mi familia sea completamente sanada. Pero vemos que todo comienza con una humillación del corazón, por reconocer que nuestra vida está en cierta situación. Y muchas veces la palabra de Dios nos alumbra con una linterna gigante en nuestras vidas. Y aún no decidimos esforzarnos, aún no decidimos buscar realmente. Y en este tiempo su iglesia está llamando a un arrepentimiento genuino. El Señor quiere restaurar nuestras vidas, pero tantas veces que Él nos llama, titulamos, decimos: pero está lloviendo, puedo decir para hoy en la iglesia. Y tenemos esos espacios vacíos de nuestras murallas. Y el Señor quiere venir con su Espíritu Santo. Porque muchas veces aquí dice su palabra que nos cargue, nos calzaron, levantar escombros de tanto años. Y que vino el desánimo. Pero ahí es cuando debemos sacar nuestra armadura, es allí cuando debemos sacar todas las almas que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Él nos está desafiando en este tiempo a un tiempo de humillación, a un tiempo de decir: Señor, aquí estoy, te necesito, porque sola no puedo, yo necesito que tú me reconstruyas. Pero el inicio de una reconstrucción requiere humillación, y para luego requiere esfuerzo, esforzarnos, aun cuando cueste muchas cosas, cuando cueste la burla, cuando cueste que el enemigo quiera venir a arrebatarnos esa reconstrucción, esa sanidad completa a nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a cada uno a que podamos, cuando escuchemos la trompeta, porque quizás habrá una vez una trompeta que sonara y ya no habrá tiempo para podernos reunir, ya no habrá tiempo porque será la reunión allá en los cielos, y ya no habrá tiempo para arrepentirnos y decir: restaura mi vida, Señor, restaura mi corazón, mi vida, porque por falta de pereza a veces no te busco, por pereza no te busco, porque mi vida está desanimada, porque ha venido el enemigo y me quitó la fuerza, porque vino cuando yo estaba reedificando esta parte de mi vida, y de pronto vino el enemigo y rompió todo lo que había construido. Pero el Señor en este tiempo quiere reconstruirnos una vez más y traernos una vez más al propósito que Él quiere. Porque si nosotros
palabra que realmente ha sido para mí. Les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en 2 de Crónicas 7, 14. Es una palabra muy conocida que era para el tiempo de Salomón, pero también es para nuestras vidas, porque habla de un principio. Su palabra dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué hermosa es la palabra del Señor, que es como que volvemos al principio, volvemos al inicio, donde Nehemías dice que lloró, hizo duelo, se humilló, pidió perdón por los pecados de sus padres, de sus antepasados, de sus iniquidades. Dice que hizo ayuno. Qué importante que podamos hacer ayuno por nuestras familias, por nuestra condición, por la iglesia, por los perdidos. Entonces, siempre volvemos, que una y otra vez necesitamos confesar nuestros pecados, necesitamos volvernos, necesitamos ser humildes. Y como el rey dio el corazón, dice que le dijo a Nehemías: porque lo tuyo es quebrantamiento de corazón. O sea que hasta un hombre se había dado cuenta que el corazón de Nehemías estaba quebrantado. Y eso es lo que en este tiempo el Señor está pidiendo a su iglesia, para volvernos a reconstruir. En un tiempo en el que el Señor quiere restaurar a su iglesia en todas partes, no solamente aquí, porque somos una pequeña porción de su manada. Él quiere una construcción. Él necesita que iniciemos una vez más, que abramos ese camino mediante la humillación, del quebrantamiento de corazón, para que comencemos ese proceso de reconstrucción, y en ese proceso podamos estar armados, firmes, como familias, como iglesia. Recuerdo que en una palabra el Señor Jesucristo le dice: ¿cuántas veces dice acobijarte como la gallina cubre a sus polluelos, y no quisiste? Y no quisiste. ¿Cuántas veces ya le digo, Señor Jesucristo, que hablabas a su iglesia? Que el Señor no es que nos ha llamado al arrepentimiento emocional, sino un quebrantamiento verdadero del corazón, porque Él nos pide, lo acepta, bajar al antiguo y lo mira de lejos. Señor amado, en estas mañanas hoy estamos delante de tu presencia, Señor. Humillamos delante de ti, Señor amado. Tú sabes, Señor, esta palabra primeramente sirve para mi vida, que confronta tu corazón. Tú sabes, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que espada de los filos, que
por nuestros padres, por nuestros antepasados, por nuestras iniquidades, Señor. Sana nuestra tierra, sana la tierra, Padre Santo, para que puedan producir, para que no sean enfermos, Señor. Sana, Padre Santo, quita todo argumento que no tiene, que nos humillemos, Padre. Aun cuando tu palabra viene, traes la voz de tu siervo y la rechazamos y pensamos que vamos a tener tiempo para arrepentirnos. Mas el Señor en este tiempo nos está pidiendo una rendición completa, un cambio profundo de mente, donde nos vamos a armarnos con sus armas. Él no nos ha dejado a la deriva, sino nos armó con su espíritu. Ministra Espíritu Santo, Señor. Sana cada corazón, Padre Santo. Que venga como un aceite para que pueda sanar cada vida, cada corazón. Que venga un aceite fresco, Padre, de sanidad y que tu agua viva corra en cada corazón para que puedan salir tus escombros, Padre, que nos evitan poder reconstruirnos, Señor amado, a lo que tú quieres. Tú quieres llevar a tu iglesia a estar sana, a ser libre, a ser restaurada, para que pueda alcanzar a otros, para que a otros pueda sanar, restaurar y liberar. Pero si estamos enfermos, si estamos en ruinas, no podemos, Señor. Ven, Espíritu de Dios, Señor. Hoy rendimos nuestras vidas, Señor, porque no somos nada. Te necesitamos. Nuestra alma clama por las corrientes. Mi alma necesita de tu Espíritu Santo, Dios, porque somos tan pequeños. Que podemos sentir el peso de tu gloria, porque podemos sentir el peso de tu amor, porque ya no necesitamos en este tiempo, como el profeta Elías, traer a desafío a los profetas de Baal y que los quemen, para que el pueblo diga sí que Él es Dios. Ya no necesitamos, porque el Señor Jesucristo hizo el mayor sacrificio en la cruz del Calvario. Y nada que hagamos podrá pagar semejante sacrificio que Cristo. Ya todo está hecho. Y no necesitamos que nos dé más nada. Necesitamos más que no devuelven nada. Se necesita todo en la cruz de Jesucristo. ¿Hasta cuándo vamos a estar pensando si que seguimos o no? Oh, Santo Espíritu.